¡Ah! No eres más que una simple camarera. Te equivocas. Soy abogada de derechos humanos. La campanilla de la puerta del café tintineó con un sonido agudo cuando aquel hombre entró como si fuera el dueño del lugar. Caminaba con pasos pesados, el ceño fruncido y un aire de arrogancia que llenó el ambiente en segundos. Se acomodó en la mejor mesa, justo junto al ventanal, y dio un golpe con la palma sobre la superficie como si estuviera marcando territorio. «¡Ey, señorita!», gritó con una voz áspera que hizo que varias cabezas se giraran. «¿Es que aquí nadie atiende como corresponde?». Al fondo, tras la barra, una mujer de mediana edad levantó la mirada. No llevaba maquillaje llamativo. Su cabello recogido dejaba ver algunas canas y sus manos temblaban levemente mientras secaba una taza. Sus compañeros la conocían como Clara, la camarera más discreta y silenciosa del lugar. Nadie sospechaba nada especial de ella. A los ojos de todos, no era más que una trabajadora común, una empleada más de aquel café de barrio. Clara sonrió con suavidad, como si la ofensa no le hubiese afectado, y caminó hasta la mesa con pasos tranquilos. «Buenos días, señor. ¿Desea ver la carta?», preguntó con tono sereno. Pero el hombre no estaba interesado en cortesía. Levantó la voz aún más. «¡La carta! ¡La carta! ¿Acaso no sabes hacer tu trabajo? Este servicio es una vergüenza. Si yo fuera el dueño, ya te habría despedido». El murmullo de los demás clientes empezó a crecer. Algunos cuchicheaban con incomodidad, otros observaban con indignación. Sin embargo, Clara se mantenía serena, casi demasiado calma para alguien que estaba siendo humillada públicamente. El hombre, cuyo nombre era Ramiro Gómez, era conocido en el barrio como un empresario con dinero y conexiones políticas. Había levantado varios negocios en la ciudad y disfrutaba recordarle a todos que él tenía el poder. Ramiro no buscaba solo un café, buscaba demostrar que podía aplastar a cualquiera, incluso a una simple camarera. Clara anotó el pedido con su letra ordenada y volvió a la barra. En su rostro no había rastro de rencor, pero si alguien hubiese mirado con más atención, habría notado un brillo en sus ojos, una chispa contenida, como si bajo esa apariencia humilde se escondiera algo mucho más grande. El murmullo entre los clientes. Una pareja mayor murmuraba en la mesa contigua. «Pobre mujer, no debería permitir que la traten así», dijo la señora apretando la mano de su esposo. «Ese tipo siempre viene con aires de superioridad. Algún día alguien tendrá que ponerle un alto». Pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Ramiro tenía fama de vengativo. Quien osaba contradecirlo podía perder el trabajo, el negocio o incluso sufrir demandas interminables. Mientras tanto, Clara sirvió el café con la misma paciencia. Colocó la taza frente a Ramiro y sonrió. «Aquí tiene, señor. Su café, bien caliente». Ramiro la observó con desprecio, como si la sonrisa fuera una ofensa. Luego, sin pensarlo 2 veces, tomó la taza y la devolvió bruscamente a la mesa, salpicando el líquido. «¡Esto está hirviendo! ¿Intentas quemarme? ¿Acaso quieres que te demande?». El café se derramó sobre el mantel blanco, tiñéndolo de marrón. Varios clientes se levantaron indignados, pero Clara solo tomó una servilleta y limpió con calma, sin responder a la provocación. El pasado oculto. Nadie en aquel café lo sabía, pero Clara no era una camarera común. Años atrás, había sido reconocida internacionalmente como una de las abogadas de derechos humanos más influyentes del país. Había defendido a víctimas de dictaduras, había enfrentado a empresas corruptas y había hablado en tribunales internacionales. Su nombre había aparecido en portadas de periódicos y muchos la consideraban una leyenda viva. Sin embargo, tras una serie de tragedias personales, Clara había decidido alejarse de la fama y llevar una vida discreta. Había perdido a su esposo en un accidente extraño que nunca se investigó a fondo, y desde entonces decidió abandonar los reflectores. El café era su refugio,
un lugar donde podía pasar desapercibida y volver a sentirse una persona común. Pero aquel día, la arrogancia de Ramiro estaba a punto de despertar a la mujer que había jurado no volver a los tribunales. El detonante. Ramiro, no satisfecho con humillarla, empezó a levantar la voz contra el propio local. «Este café es una vergüenza. Voy a asegurarme de que cierren. Conozco gente en el municipio, ¿saben? Una llamada mía y adiós a este sitio de mala muerte». Clara lo miró entonces por primera vez de frente. Su mirada ya no era sumisa, sino firme. No dijo nada todavía, pero un silencio cargado de tensión recorrió la sala. El público contenía la respiración. Había algo en la forma en que la camarera lo miraba que no encajaba con la imagen de una empleada sumisa. Era como si esa mujer escondiera una fuerza que nadie podía explicar. Ramiro, sintiéndose incómodo por primera vez, carraspeó. Pero enseguida recuperó su tono burlón. «¿Qué pasa? ¿Acaso te quedaste muda?» Clara inclinó ligeramente la cabeza, como si analizara a su acusador. Luego, con un tono pausado, dejó caer una frase que heló la sangre de más de uno. «¿Estás seguro, señor Gómez, de que quiere seguir con esta actitud?» El café entero se sumió en un silencio absoluto. Algo se avecinaba, algo que cambiaría todo lo que los presentes creían saber sobre aquella camarera. El eco de las palabras de Clara aún flotaba en el aire. «¿Está seguro, señor Gómez, de que quiere seguir con esta actitud?» Ramiro soltó una carcajada sonora, intentando disimular el escalofrío que le recorrió la espalda. «¿Y qué vas a hacer tú, camarera de segunda?», espetó con sarcasmo. «¿Llamar al gerente para que me eche? Te recuerdo que yo pago más impuestos en un día de lo que tú ganas en un mes». Las carcajadas falsas resonaron por el café, pero nadie más se unió. El silencio incómodo de los clientes se convirtió en una especie de juicio silencioso contra él. Clara, en cambio, no se inmutó. Tomó la jarra de agua, llenó un vaso y lo colocó frente a Ramiro con un gesto pausado. «Aquí tiene agua, para que se calme». El empresario golpeó la mesa con fuerza. «No necesito agua. Lo que necesito es respeto. Y tú, por lo que veo, ni siquiera sabes lo que significa esa palabra». La humillación crece. Ramiro no se conformó con gritar. Decidió llevar su teatro más lejos. Tomó su teléfono móvil, lo puso en modo grabación y empezó a hablar como si estuviera transmitiendo en vivo. «Amigos, miren este espectáculo», dijo en tono burlón, apuntando la cámara hacia Clara. «Este es el servicio que recibimos en este antro. Una camarera incompetente, sin modales, incapaz de atender a un cliente decente. Voy a viralizar esto, para que todos sepan la clase de porquería del lugar que es». Algunos clientes intentaron intervenir. Una joven se levantó y dijo: «Señor, no tiene derecho a grabarla ni a insultarla de esa manera». Ramiro la fulminó con la mirada. «¿Que tú quién eres para decirme lo que debo hacer? Siéntate, niñata». La joven se enrojeció, indignada, pero se sentó de nuevo. Nadie quería enfrentarse a un hombre tan prepotente. Clara, en cambio, permanecía firme. Había soportado discursos mucho peores en su vida, generales que la habían amenazado, empresarios que habían intentado sobornarla, incluso políticos que habían querido comprar su silencio. ¿Qué era este bufón comparado con todo aquello? Sin embargo, ella seguía guardando su silencio estratégico. Sabía que en las historias de arrogancia, el orgullo siempre lleva al enemigo a cavar su propia tumba. Una conversación inesperada. El dueño del café, un hombre robusto llamado don Ernesto, salió de la trastienda al escuchar los gritos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz grave. Ramiro levantó la mano como si se tratara de un juez dando un veredicto. «Lo que pasa es que su empleada es un desastre. Me ha servido un café hirviendo, casi me quema, y ahora pretende callarme con un vaso de agua. ¿Así quiere usted mantener abierto su negocio? Créame, Ernesto, tengo contactos en el ayuntamiento. Una palabra mía y mañana mismo tendrá a los inspectores cerrando este lugar». Don Ernesto apretó los dientes.
Conocía la fama de Ramiro y temía que sus amenazas pudieran cumplirse. Se volvió hacia Clara con un gesto nervioso. «Clara, quizá deberías disculparte para que esto no escale». El murmullo se hizo más fuerte. Varios clientes protestaron. «Ella no ha hecho nada malo. El que debería disculparse es él». Pero Ramiro disfrutaba de la sensación de poder. Se cruzó de brazos y sonrió con superioridad. «Exacto, Clara, de rodillas. Pide perdón y quizá lo piense». El rostro de Clara no cambió, pero sus ojos brillaron con una intensidad que pocos entendieron. Respiró hondo, inclinó la cabeza levemente y pronunció unas palabras que dejaron a todos intrigados. «Hay muchas formas de pedir perdón, señor Gómez, pero hay pecados que se pagan con algo más que disculpas». El secreto que empieza a salir a la luz. Ramiro rió, creyendo que había ganado, pero un hombre mayor que estaba sentado en la esquina se levantó de pronto. Sus ojos se abrieron como platos cuando se acercó a Clara. «Dios mío», susurró con voz temblorosa. ¿Usted es Clara Márquez?» El café entero se quedó en silencio. Todos miraron al anciano, sin comprender. Ramiro arqueó la ceja. «¿Y quién se supone que es esa? ¿Una actriz de telenovela?» El anciano negó la cabeza, incrédulo. «No, imbécil», dijo con un hilo de voz cargado de emoción. «Es la abogada que defendió a los desaparecidos de la dictadura, la que logró sentar en el banquillo a un general que nadie se atrevía a tocar. Es la mujer que enfrentó a 3 corporaciones corruptas y las hizo pagar millones en indemnizaciones». Un murmullo de asombro recorrió el café. Los clientes comenzaron a mirarse entre sí, como si de repente descubrieran que aquella camarera humilde era en realidad una figura legendaria. Ramiro palideció por un instante, aunque intentó disimularlo con otra carcajada. «¡Qué ridículo! ¿Cómo va a ser una abogada famosa esta mujer? Mírenla, es una simple camarera. Mírenle el delantal». Pero en el ambiente ya flotaba la duda. La historia del anciano coincidía con un nombre que muchos habían escuchado años atrás en los noticieros. Clara Márquez, la abogada de los olvidados, la defensora incansable de los derechos humanos. El orgullo de Ramiro. Lejos de retroceder, decidió atacar aún más fuerte. «Aunque lo fuera, ¿qué más da?», dijo con desprecio. «Ahora no es nadie. Una mujer que terminó sirviendo cafés no puede intimidar a un hombre de mi nivel». Al pronunciar esas palabras, creyó reafirmar su poder, pero en realidad acababa de encender la chispa de la indignación colectiva. Varias personas comenzaron a grabar con sus teléfonos, murmurando: «¿Cómo puede hablar así? Si realmente es ella, este hombre acaba de cometer el error de su vida». Clara lo observó con calma. Su silencio era más elocuente que cualquier discurso. Sabía que en las batallas más feroces, el verdadero golpe no era el primero, sino el último. El giro que se avecina. Ramiro, convencido de que aún dominaba la situación, dio un paso más. «Escúchame bien, Clara, o como quiera que te llames. Si no te disculpas aquí y ahora, voy a arruinar este lugar y a todos los que trabajan contigo. ¿Me oíste? Yo decido quién prospera en esta ciudad y quién termina en la calle». El café entero contuvo el hato. Clara se enderezó lentamente, dejando la bandeja sobre la mesa. Caminó despacio hasta quedar frente a él. Su mirada era serena, pero sus palabras tenían la fuerza de una sentencia. «Entonces, señor Gómez, será usted quien decida, pero no sobre este café, ni sobre mi trabajo. Será sobre su propio destino». El murmullo se transformó en un silencio expectante.
todos sabían que algo estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría por completo la balanza del poder. La frase de Clara quedó suspendida en el aire como un filo invisible. Será usted quien decida, pero no sobre este café ni sobre mi trabajo. Será sobre su propio destino. Los clientes contuvieron el aliento. Nadie sabía si reír, aplaudir o temblar. Ramiro, por su parte, se esforzó en mantener la compostura. «Basta de tonterías», rugió golpeando la mesa. «¿Qué clase de amenaza es esa?» Clara lo observó con serenidad y con una calma que parecía impropia de alguien supuestamente en desventaja, añadió: «No es una amenaza, señor Gómez, es una advertencia». El orgullo tambaleante. Ramiro intentó reírse, pero su voz sonó hueca. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no tenía el control absoluto. Ese brillo en los ojos de la camarera lo incomodaba. Algo en ella le recordaba a las personas que realmente podían desafiarlo, aquellas que no se dejaban intimidar por su dinero ni por sus contactos. Aún así, no podía mostrar debilidad. Miró alrededor, notó los teléfonos apuntándolo y decidió recuperar su papel de hombre fuerte. «Miren todos, esto es lo que pasa cuando la gente de abajo se cree con derecho a hablar como si fueran alguien. No olviden que sin nosotros, los empresarios, ustedes no tendrían ni café que beber». Un murmullo de desaprobación recorrió la sala. Los clientes no estaban de su lado. Y lo peor para Ramiro, sus palabras quedaban grabadas en decenas de móviles. El recuerdo incómodo. Un joven en la barra, estudiante de Derecho, abrió su portátil y buscó el nombre que el anciano había mencionado: Clara Márquez. En cuestión de segundos, las imágenes comenzaron a aparecer en la pantalla. Recortes de periódicos, entrevistas televisivas, portadas de revistas jurídicas. «¡Es verdad!», exclamó con voz temblorosa. «¡Aquí está! ¡Es ella! La abogada que llevó aquel caso famoso contra la corporación minera. ¡No cabe duda!». Los clientes se acercaron a mirar la pantalla. Algunos se llevaron la mano a la boca, incrédulos. Otros miraban a Clara como si de repente estuvieran ante una figura histórica. Ramiro palideció al ver las imágenes. El rostro de Clara, años más joven pero con la misma mirada intensa, aparecía en fotos junto a jueces, activistas y periodistas internacionales. No había margen para la duda. La camarera era la leyenda que muchos creían retirada. La confrontación directa. Ramiro se levantó de su asiento bruscamente. «¡Esto es ridículo! Aunque lo fuera, nadie la va a creer», exclamó con desesperación. «Esa mujer está acabada. ¿De qué sirve haber sido alguien si ahora se esconde aquí, limpiando mesas?». El tono de su voz revelaba lo que su orgullo intentaba ocultar: miedo. Clara, con paso sereno, recogió la taza vacía de la mesa y respondió con una calma cortante: «A veces, señor Gómez, es en el silencio donde uno encuentra más fuerza, pero no confunda silencio con debilidad». Un murmullo de aprobación se extendió por el local. La mayoría de los presentes empezaba a posicionarse de su lado. Ramiro, sintiéndose acorralado, buscó un último recurso. «Llamaré a mis contactos en el municipio ahora mismo», dijo sacando su teléfono. «Quiero que todos vean que aún tengo poder». La llamada que no salió como esperaba. Marcó un número y, con tono arrogante, empezó a hablar en altavoz. «Aló, sí, soy Ramiro Gómez. Necesito que manden a inspección sanitaria un café de mala muerte. Sí, ahora mismo. Quiero que lo cierren hoy». El silencio en el café se volvió insoportable. Todos lo observaban con indignación. Clara, sin embargo, esbozó una media sonrisa, y sus siguientes palabras retumbaron como trueno. «Curioso. Llama a su contacto en el municipio, porque tengo entendido que ese mismo contacto está siendo investigado por corrupción, y que su nombre aparece en las mismas transacciones que el suyo».
Ramiro se quedó helado. ¿Qué dices?, balbuceó, perdiendo por un momento su máscara de seguridad. Clara inclinó la cabeza con calma como quien revela solo una parte del secreto. Digamos que no todo queda enterrado. A veces los expedientes resurgen y algunos nombres pesan demasiado. Las reacciones no se hicieron esperar. Entonces ella sabe algo. Este hombre está metido en asuntos turbios. Ramiro sintió que el suelo se le movía. Intentó recuperar el control con gritos, pero su voz ya no tenía autoridad. Clara había dejado caer apenas un fragmento de la verdad, y ese fragmento bastaba para encender la desconfianza general. El empresario golpeó la mesa por última vez. ¡Basta! No pienso tolerar estas calumnias. ¡Exijo respeto! Clara dio un paso al frente y lo miró directamente a los ojos. El respeto, señor Gómez, no se exige, se gana. Y créame que lo que usted está a punto de perder es mucho más que una discusión en un café. El temblor en la voz del poderoso. Por primera vez, Ramiro no encontró respuesta. El silencio lo envolvió como una condena. Sus manos temblaban y la mirada altiva se había convertido en un parpadeo nervioso. Los clientes empezaron a murmurar. ¿Viste cómo se quedó sin palabras? Ella lo tiene acorralado. En el aire se sentía que la situación había cambiado de dueño. Ya no era Ramiro quien controlaba la escena. Ahora todos esperaban la próxima jugada de Clara. Ella, sin embargo, no tenía prisa. Con la calma de quien sabe que la verdad siempre termina imponiéndose, recogió los restos del mantel manchado de café y dijo: «La justicia no siempre llega cuando uno la espera, señor Gómez, pero siempre llega». El silencio del café ya no era el mismo. No era la quietud del miedo, sino la calma eléctrica antes de la tormenta. Ramiro trataba de recomponer su postura, pero la soberbia se le resbalaba de los hombros como un abrigo empapado. Clara, en cambio, parecía más serena que nunca. «Señor Gómez», dijo ella con una cortesía que sonó a veredicto, «ya que insiste en dejar constancia, hagámoslo bien. Ponga el teléfono en la mesa, en altavoz, y formule su queja completa. Yo haré lo propio». ¿Me estás dando órdenes?», bufó él, tambaleándose entre el orgullo y la prudencia. «Le estoy ofreciendo el procedimiento correcto», respondió Clara. «Cuando alguien acusa a un negocio de irregularidades, se recogen testimonios, se preservan videos y se identifican testigos. ¿No es eso lo que usted quiere? Transparencia». La palabra transparencia se clavó como una espina. Ramiro miró alrededor. Móviles grabándolo, rostros atentos, la dignidad silenciosa de la mujer a la que había intentado aplastar. Su mano vaciló sobre el teléfono. Clara giró apenas la cabeza. «Don Ernesto, por favor preserve las grabaciones de las cámaras durante las próximas 72 horas. Y usted», miró al joven estudiante de Derecho, «anote hora y minuto de todo lo ocurrido desde la llegada del señor Gómez. Señora», se dirigió a la mujer mayor que había defendido a Clara, «¿estaría dispuesta a dar su nombre para constancia de que hubo humillación y amenaza de cierre por contactos políticos?» Los sí comenzaron a llover, tímidos al principio, luego convencidos. El café, que un minuto antes había sido escenario de abuso, se convertía ahora en un pequeño tribunal de conciencia. Ramiro apretó los dientes. «No tienen idea de con quién se están metiendo». «Tal vez usted tampoco», Clara inclinó la cabeza. «A veces creemos que el más fuerte es quien grita, cuando en realidad es quien sabe esperar». La mesa de las pruebas. Clara se sentó frente a Ramiro, dejó la bandeja a un lado, extendió una libreta de tapas negras y con pulso tranquilo escribió: «Acta interna de incidentes. Café La Rueda. Día y hora». Abajo fue enumerando: 1. Insultos públicos. 2. Amenaza de cierre por supuestos contactos. 3. Grabación no consentida orientada a humillación.
4. Tentativa de coacción al dueño del local. 5. Daño moral y reputacional. ¿Qué es esa pantomima?, espetó él, pero sin recuperar el volumen de antes. Es una memoria básica de hechos, respondió Clara. Le sorprendería saber cuántos juicios empiezan con un papel así, a veces con una servilleta. Los clientes sonrieron con un murmullo cómplice. El anciano que la había reconocido dio un paso al frente. «Yo firmo como testigo», dijo. «Firme», y tomó el bolígrafo con una dignidad que a Ramiro le pareció insoportable. El estudiante añadió su firma. La señora mayor también. Don Ernesto, con manos grandes de comerciante, rubricó como si cerrara una caja fuerte. Cada trazo era un ladrillo que consolidaba una pared invisible entre el abuso y la verdad. La llamada que cambió de tono. Ramiro, asfixiado por el giro de los acontecimientos, marcó de nuevo a su contacto. Esta vez no hubo altavoz. Se apartó 2 pasos, susurró con urgencia, lanzó miradas nerviosas hacia Clara. «No lo hagas», dijo ella sin alzar la voz. «Por tu propio bien». «Cállate», gruñó él, espoleado por el pánico. «La inspección vendrá hoy». Clara sonrió con una dulzura extraña. «Perfecto. Cuando lleguen, también llegarán 3 cosas. La copia de esta acta, la petición de acceso a las actuaciones disciplinarias en el municipio y la nota de un periodista que sabe preguntar por qué ciertos locales reciben inspecciones express después de que usted se enoja». Los ojos de Ramiro parpadearon como si le hubieran echado arena. No supo qué lo inquietó más, la palabra periodista o aquella seguridad de «ya está en marcha», porque eso era lo que transmitía Clara, que el tablero no se movía en ese instante, sino que llevaba moviéndose mucho antes de que él cruzara la puerta del café. El espejo. «¿Quién te crees?», escupió, en un arranque de vieja soberbia. «¿Una heroína? No eras nadie. Si alguna vez fuiste importante, ya no. Te escondes lavando tazas. ¡Tazas!». Clara sostuvo la mirada, y por primera vez su voz dejó ver una grieta de memoria, no de debilidad. «Me escondo del ruido, no de la verdad. La verdad sabe encontrarme en cualquier parte», susurró. «Y hoy decidió hacerlo aquí». «Basta», Ramiro golpeó la mesa. «Se acabó esta farsa». «No se acabó», replicó ella. «Apenas comienza. Y ahora sí, vamos a formalizar lo que usted tanto desea, que conste. Le haré unas preguntas simples en voz alta para la acta. Responda sí o no». «No tienes autoridad». «Tengo testigos». El silencio pesó, y entonces llegó la primera pregunta, afinada como un bisturí. «¿Afirmó usted delante de estas personas que conoce contactos en el ayuntamiento capaces de cerrar este local por una llamada suya?» Un latido. Otro. «No, yo», balbuceó, «me malinterpretaron». ¿Lo negó? Clara le cedió el bolígrafo a la señora. «Anote». Titubea y se retracta. Segunda pregunta. ¿Grabó usted mi imagen sin mi consentimiento, con intención de difundirla para afectar mi honor profesional? «Yo puedo grabar lo que quiera, es un lugar público». «Entonces, ¿es sí?». Clara no pestañó. Ramiro tragó saliva. «Yo... sí, pero... sí», dictó Clara. «Anoten». La sala respiró como si acabara de subir una marea. Ramiro notó el vértigo. Cada palabra suya, antes arma, ahora evidencia. El movimiento invisible. «Vamos a hacer algo más», dijo Clara, volviéndose hacia don Ernesto. «Llamará usted al número público de atención ciudadana y registrará que un cliente ha amenazado con utilizar influencias políticas para perjudicar su negocio. Se adjuntará, si lo requieren, copia de esta acta y se ofrecerá el video de las cámaras. Que quede constancia de que el local coopera». ¿Y si vienen a clausurarnos igual?», preguntó don Ernesto con el miedo de quien protege su casa. «Estaremos esperándolos», dijo Clara apoyando una mano en su hombro. «Con luz. La corrupción odia la luz». Hubo un murmullo de aprobación. A veces las palabras justas no son discurso, son llave. Ramiro intentó recomponerse con un último recurso. «Yo también voy a dejar constancia», masculló. «Voy a denunciarte por difamación, y a este viejo por insultarme, y a todos los que me están grabando». Clara asintió, cortés. Está en su derecho. Nos veremos en las instancias que correspondan.
Pero antes de que se vaya, firmará que revisó su cuenta, pagó lo consumido y no sufrió daño físico por el café caliente que usted mismo reclamó. Así evitamos que, horas después, aparezca con una venda y una foto teatral. Las mejillas de Ramiro ardieron. «Yo no hago teatros». «Claro que no». Clara sonrió apenas. «Usted hace llamadas». La visita inesperada. La campanilla de la puerta volvió a sonar. Entró un hombre trajeado, carpeta en mano, mirada burocrática. Algunos clientes contuvieron el aliento. Don Ernesto se puso pálido. «Buenas tardes», dijo el recién llegado. «Inspección municipal. Recibimos una llamada sobre posibles irregularidades». Ramiro sonrió por primera vez en largo rato, como quien ve una balsa en medio del naufragio. Clara dio un paso al frente, con una calma de cristal. «Excelente. Yo soy empleada del local. Mi nombre es Clara Márquez. Antes de nada, ruego que su visita quede registrada con hora exacta y causal invocada. Aquí tiene un acta interna con firmas de testigos sobre un incidente previo. Le pedimos que, por favor, también deje constancia por escrito de que fue llamado de urgencia y por quién». El inspector parpadeó, desconcertado por la precisión. Aceptó la carpeta. Pasó las hojas. Alzó la vista. Algo en la sala. Los móviles grabando, el respilarse de las palabras, testigos, acta, cámaras. Le hizo medir cada paso. «Haré la revisión rutinaria», dijo, más prudente. «Y dejaré constancia de la causa de la visita». «Gracias», agregó con cortesía quirúrgica. «También quisiéramos adjuntar formalmente una queja por tentativa de coacción a la administración pública, con nombre y apellido del ciudadano que se atribuye contactos capaces de acelerar inspecciones. Por transparencia». El inspector tragó saliva. Miró a Ramiro. Este se encogió medio centímetro como si el cuello de su camisa hubiera encogido de golpe. Yo no he dicho eso», balbuceó. Es un malentendido». El estudiante, sin levantar mucho la voz, «Está grabado». El trajeado carraspeó. «Bien, iniciaremos la revisión y recogeré estas manifestaciones para elevarlas a la oficina correspondiente». La balsa de Ramiro se convirtió en madera húmeda. La costura que se rompe. La inspección fue metódica. Permisos en regla, limpieza impecable, caducidades al día. Don Ernesto respiró. El inspector firmó la ficha. «No hay mérito para sanción», anunció. «Y dejaré constancia de ello y de la denuncia por coacción que quieren incorporar». Un murmullo de alivio corrió por el café, seguido de un aplauso tímido que fue creciendo como una ola corta pero firme. Ramiro, ruborizado, buscó la puerta con la mirada, calculando la huida. Clara, sin embargo, no había terminado. «Antes de que se retire, señor Gómez», dijo fija, «hay un detalle pendiente. Usted vino aquí a humillar. Yo he respondido con procedimientos, pero lo que verdaderamente importa aún no ha salido a la luz». ¿Qué más quieres?», escupió cansado. Clara abrió la libreta por otra página. Había números, fechas, nombres. La caligrafía era precisa, contenida, como si cada trazo hubiera sido repasado en silencio muchas veces. «Usted conoce a cierta empresa de servicios urbanos adjudicada hace 3 veranos, ¿verdad?», dijo con la suavidad de una puerta que se cierra sola. Extraña adjudicación según los informes de 2 asociaciones vecinales. La queja era pública, pero nunca prosperó. Hoy, un ciudadano ha intentado activar, con apremio, una maquinaria que suele moverse cuando usted se enfada. ¿Coincidencia? Ramiro quedó de piedra. No sé de qué hablas». Clara lo sostuvo sin levantar la voz. «Hoy no vamos a probarlo», advirtió. «Hoy solo vamos a recordarlo. Mañana a las 9 tendremos una audiencia de conciliación por injurias y amenazas aquí cerca, en el centro cívico. He presentado la solicitud hace unos minutos. Usted está citado. Yo asistiré como parte y como abogada. Y vendrá prensa. Transparencia.
Un murmullo helado recorrió la sala. El inspector levantó la cabeza, sorprendido por la palabra abogada. El anciano sonrió con una emoción que le humedeció los ojos. El estudiante apretó los puños, como si un gol silencioso hubiera rozado la escuadra. No puedes obligarme a ir. Puede no presentarse, replicó Clara, pero entonces esto pasará directamente a la vía judicial, y lo que hoy fue una escena vergonzosa se convertirá en expediente, con nombres, con fechas, con actas, con este video, con esa llamada. Ramiro buscó oxígeno en la ventana. «Están todos contra mí», musitó, casi para sí. «No», Clara negó. «Todos están a favor de algo, de que por una vez quien abusa de su poder se mire en un espejo. Eso es todo». La salida sin aplausos. Ramiro metió el teléfono en el bolsillo como si quemara. Miró a su alrededor buscando una lealtad que ya no estaba. Nadie le sostuvo la mirada. La puerta del café parecía más lejos que nunca. Dio un paso, otro, y empujó la hoja de vidrio con una fuerza que delató la urgencia. La campanilla tintineó. El aire fresco de la calle le golpeó la cara. No hubo una palabra para detenerlo, tampoco una para retenerlo. El silencio que dejó atrás era la forma más perfecta de desaprobación. Clara permaneció quieta. No hubo victoria en su gesto, solo un cansancio hondo, como de quien ha tenido que volver a ponerse una armadura que había decidido guardar. «Gracias», dijo, al fin, mirando a todos, por quedarse, por decir «yo vi». El inspector firmó el último papel. Don Ernesto, aún con los ojos brillosos, asintió sin palabras. El anciano se acercó a Clara. «No sé cómo lo hace, pero cuando usted habla, parece que entra luz por las ventanas». Clara sonrió con modestia. «La luz la hacen ustedes», dijo. «Yo solo abro la cortina». Se volvió hacia la barra, como si necesitara algo de rutina para que los latidos volvieran a su sitio. «Voy a preparar un par de cafés, esta vez con calma. Para mí uno, y para usted otro». Clara asintió. Sus manos por fin dejaron de temblar. La última línea del día. Cuando la espuma del primer capuchino dibujó un remolino perfecto, don Ernesto carraspeó, indeciso. «Clara, ¿estás segura de volver a ese mundo mañana?» Ella dejó la taza pensativa. «No vuelvo», respondió. «Solo paso, lo justo para cerrar una puerta que me han forzado a abrir». «¿Y después?» Clara miró el reloj. Afuera, la tarde empezaba a inclinarse sobre los techos. Dentro, la sala olía a pan recién horneado y a promesa. «Después», dijo, «veremos si este café puede ser un lugar donde la gente venga a recordar que todavía se puede estar en paz». Hizo una pausa breve, como si escuchara algo que solo ella oía. «Pero antes», añadió, «hay que enseñar a Ramiro que la paz no es impunidad». La campanilla volvió a sonar. Esta vez no entró nadie. Fue el viento, o quizá el destino, probando el sonido de la escena final. Clara cerró la libreta. En la portada, con tinta sobria, escribió «Mañana, 9. Conciliación». Y debajo, una línea más pequeña. «Traer copia de expediente antiguo». El estudiante, curioso, no pudo evitar preguntar. «¿Expediente antiguo?» Clara sonrió sin mostrar los dientes. «El que le recuerda a ciertos hombres que no conviene jugar con fantasmas del pasado». El rumor quedó vibrando en la madera de las mesas, en la cerámica de las tazas, en la respiración del local. Había una sensación que compartían sin decirla. Lo que viene no será un grito, será una revelación. Y esa revelación, lo sabían, ya había empezado. El reloj del vestíbulo del centro cívico marcaba las 8:58, cuando la puerta de cristal se abrió y dejó pasar una corriente fría.
Afuera, 3 reporteros de la prensa local hablaban en voz baja. Dentro, el eco de pasos nerviosos hacía que el suelo de mármol pareciera más grande de lo que era. Ramiro llegó primero. Traje oscuro, mandíbula apretada, acompañado de un abogado delgado con gafas metálicas. Buscó con la mirada una cara amiga y solo encontró reflejos. Clara apareció sin prisa, con un conjunto sobrio color gris y una carpeta negra sujeta contra el pecho. Ya no llevaba delantal. Su cabello, recogido con firmeza, le daba al rostro una serenidad que contrastaba con el runrún del pasillo. Tras ella entraron don Ernesto, la señora que la defendió en el café y el estudiante de Derecho. El anciano que la había reconocido se sentó al fondo, como quien regresa a un templo antiguo donde se reza con la memoria. Una funcionaria abrió la sala. Licenciada Salazar, conciliadora. Mesa central, 2 laterales, una grabadora roja encendida y un cartel sencillo. Conciliación por injurias, amenazas y daños morales. Nada de cámaras. Los reporteros quedaron fuera, esperando como gatos en la cornisa. «Buenos días», dijo la conciliadora con voz medida. «Esta audiencia busca un acuerdo voluntario entre las partes. Hablarán por turnos. Todo se grabará y se anexará al acta. Recuerden, aquí no se grita, se afirma. Y toda afirmación tiene consecuencias». Ramiro y su abogado asintieron con la mímica de quien quiere que la escena pase rápido. Clara inclinó la cabeza como si aceptara un rito conocido. La versión que quiso ser cortina. El abogado de Ramiro pidió la palabra. «Mi cliente lamenta un exabrupto en un local público», dijo, eligiendo cada sílaba. «Hubo malentendidos, quizá café demasiado caliente, quizá susceptibilidad. No hubo amenaza real, solo figuras retóricas. En cuanto a la grabación con el móvil, es un espacio público, no hay ilícito. Pedimos dejar constancia de su voluntad de disculparse por el tono y cerrar este mal trago». Ramiro lo miró con alivio contenido, como quien cree que ha encontrado el atajo. La conciliadora giró el bolígrafo entre los dedos. «Queda registrada su propuesta», anotó. «Señora Márquez, la escuchamos». Clara abrió su carpeta, sacó un pliego y lo deslizó con calma hasta el centro. «Presento acta interna de incidentes. Fecha, hora, firmas de testigos, mención de amenaza de cierre por contactos políticos, grabación no consentida con ánimo de humillación e intento de coacción al dueño del local. Ofrezco los videos de las cámaras y pido que conste que la inspección municipal acudió esa misma tarde y no encontró irregularidades. Traigo al inspector como testigo de contexto». Un murmullo cortó el aire. La puerta se abrió. El inspector que había ido al café se acomodó con torpeza en una silla lateral. Carpeta en mano, mirada de quien preferiría estar en cualquier otra parte. «Haremos pasar a los testigos en orden, pero antes, señor inspector, su intervención será breve y ceñida a hechos. Causa de la visita, hallazgos y cualquier indicación formal». El inspector carraspeó. «Recibimos una llamada de urgencia. Fui al local, revisamos, todo en regla, dejé constancia». Y miró el borde de la mesa. «Posteriormente, recibí una instrucción telefónica para limitar la descripción de la causa a queja ciudadana genérica. No puedo atribuirla formalmente a nadie, pero existe registro de la hora en mi bitácora». El silencio se volvió un paño grueso. La conciliadora anotó sin levantar las cejas. «Queda incorporado», dijo. Ramiro apretó los puños por debajo de la mesa. Su abogado se inclinó para susurrarle algo que sonó a «resiste». Las voces del café. Pasaron los testigos. La señora habló con dignidad de quien ha criado hijos y enterrado miedos. «Lo escuché decir que iba a llamar a sus contactos para cerrar el café. Nos llamó gente de abajo. A mí nadie me habla así, no en mi barrio.
El estudiante mostró en la pantalla de su portátil, sin grabar, solo exhibiendo, portadas y recortes donde el nombre de Clara Márquez aparecía asociado a casos de derechos humanos. Luego, con una prudencia que en su juventud parecía un milagro, resumió: «No puedo decir si hubo delito, pero sí humillación, y sí amenaza». Don Ernesto sostuvo con manos de panadero el borde del acta. «Me dio miedo», admitió. Cuando un cliente te dice que te va a cerrar el negocio, te tiemblan las piernas. Pero después llegó ella y puso orden. No sé cómo, pero puso orden. La conciliadora tomó aire. «Señor Gómez, ¿desea responder a los testimonios?». El abogado de Ramiro lo frenó con la palma. «Los consideramos parciales», dijo. «Había emoción y confusiones. Mi cliente no tiene capacidad real para cerrar un local. Sus palabras, en todo caso, fueron desafortunadas». Clara no replicó, solo pasó al siguiente folio. El papel que pesó más que los gritos. «No discutiré adjetivos», comenzó. «Discutiré vínculos. Presento certificación registral de la Sociedad Servicios Urbanos Integrales del Centro, S.A., adjudicataria de mantenimiento urbano hace 3 veranos. Consta poder especial otorgado por Ramiro Gómez a un tercero», señaló un nombre, «para cualquier gestión ante el ayuntamiento. Pido que se incorpore también la copia de la adenda que permitió ampliar el contrato sin licitación complementaria, el informe de 2 asociaciones vecinales que cuestionaron la transparencia del proceso y un correo archivado donde un jefe de área recomienda dar prioridad a tareas vinculadas a esa empresa. No afirmo delitos aquí. Afirmo conflicto de interés y tráfico de influencias a investigar. Y afirmo que, horas después de un altercado en el café, llegó una inspección express. El golpe no fue un trueno. Fue una losa de piedra colocándose con precisión. El abogado de Ramiro se enderezó. «Objeción a la pertinencia», dijo. «Esta es una conciliación por injurias, no un juicio de contrataciones públicas. Se pretende difamar a mi cliente con papeles recortados y teorías». Clara sostuvo su mirada sin dureza. «No traigo teorías, traigo documentos públicos. Y no infiero culpabilidad, señalo contexto. La amenaza de cerrar el café no fue un exabrupto inocente. Era como mínimo verosímil a la luz de estos vínculos, y el daño moral se ancla en esa verosimilitud». La conciliadora guardó un minuto de silencio. En esa pausa cabían los años que la ciudad llevaba sospechando y callando. «La documentación será admitida a los solos efectos de contexto», resolvió, «y se remitirá copia a la oficina correspondiente. Continuemos». Ramiro tragó saliva. Por primera vez miró a Clara como si la viera de verdad. No la camarera, no la leyenda, sino la mujer que no levantaba la voz y aún así lo estaba dejando sin aire. El inspector, que ya no quiso ser sombra. El inspector pidió hablar. «Señora conciliadora, me permito ampliar una línea», dijo, con la dignidad cansada del que decide no esconderse. Tras la visita al café recibí una llamada para coordinar un reporte breve. Se mencionó que no hacía falta consignar la urgencia ni quién derivó la inspección. No diré nombres aquí, pero puedo oficiar la bitácora y hacerla llegar. Hágalo, y gracias por su coraje. Ramiro se hundió 1 centímetro más. Su abogado le apretó el antebrazo como quien sujeta una rienda. «Esto es un linchamiento», susurró, pero nadie lo recogió. El expediente antiguo. Hasta entonces Clara había contenido un río. Lo dejó salir con un gesto mínimo. Posó una hoja distinta sobre la mesa. El papel no era flamante. Tenía esa textura de archivo que huele a pasillos largos. «Y ahora lo personal», anunció. «Solicité esta audiencia no para castigar un grito, sino para evitar que el abuso siga repitiéndose. Hace años, mi esposo murió en un accidente jamás esclarecido. La investigación se cerró con una prisa que todavía duele. Entre los folios,
Un hombre de empresa aparecía donde no debía. La misma empresa que hoy vemos en esta certificación. No acuso, recuerdo. Miró a Ramiro. Y hoy, cuando usted empujó una inspección urgente por un capricho, el eco de aquel archivo me alcanzó en la barra de un café. La sala cambió de temperatura. El anciano se llevó la mano a la frente, los ojos húmedos. Don Ernesto bajó la vista. El estudiante apretó los dientes como si masticara un clavo. El abogado de Ramiro se levantó, crispado. «¡Basta!», exclamó. «No vamos a tolerar que se traigan dramas privados para manchar el nombre de mi cliente. Si hay sospechas, que vayan a un juez, pero no en esta sala». Clara asintió. «Iremos», dijo. «Por eso mismo, hoy propongo una conciliación clara. Reconocimiento de injurias y amenaza. Disculpa pública con rectificación en los mismos canales donde intentó humillar y compromisa de abstenerse de gestionar o solicitar inspecciones o trámites que lo involucren personal o indirectamente en el municipio, bajo apercibimiento de comunicar cualquier intento a la autoridad competente. Nada más y nada menos». La conciliadora miró al abogado de Ramiro. «¿Aceptan discutir esos términos?». El abogado, sin consultarlo, dijo «no». Ramiro lo miró con sobresalto. El no sonó como un portazo que dejaba a alguien afuera en la noche. El orgullo contra la pared. «Señor Gómez», intervino la conciliadora, «su abogado ha rechazado una propuesta razonable. Tenga en cuenta que sin acuerdo, este expediente seguirá su curso, con traslado a fiscalía por los elementos que exceden lo meramente civil. Piénselo. No se le pide que se declare culpable de nada, sino que reponga el daño causado y acote su conducta futura». El silencio se afiló. Ramiro miró el suelo, el dorso de sus manos, el borde de la mesa. Miró a Clara. Y de pronto fue un hombre simple con miedo. «Yo», dijo con la voz rota, «no quise eso. A veces hablo fuerte. Me escucho después y no me gusto». Su abogado le clavó una mirada. «Cállate». Pero el hilo ya estaba fuera. «Yo puedo disculparme», musitó, «pero no voy a firmar nada que me ate las manos con el ayuntamiento. Yo no controlo nada ahí». Clara inclinó la cabeza sin triunfalismos. «No le pido que renuncie a su vida. Le pido que renuncie a la impunidad. Que se comprometa a no llamar urgencias cuando lo único urgente es su enojo». La conciliadora propuso un receso de 10 minutos. Los cuerpos agradecidos buscaron aire. El pasillo donde todo se oye. En el pasillo, el murmullo de los reporteros se convertía en interrogantes. «¿Va a declarar, señor Gómez?» «Señora Márquez, ¿es cierto lo del expediente antiguo?» «Inspector, ¿recibió presiones?» Nadie respondió, pero los silencios tienen acentos. El inspector bajó la vista, como quien ya ha hablado bastante por un día. Clara se apartó con discreción. Ramiro recibió un mensaje. La pantalla vibró lo justo para blanquearle el rostro. «No hables. Nos vemos en la oficina. Todo bajo control». Todo bajo control. 3 palabras que paradójicamente le confirmaron que nada lo estaba. La señora se acercó a Clara con una timidez de madre que aconseja sin invadir. «Hija, cuando una puerta no se abre, a veces no hay que empujarla más. Hay que llamar por la ventana». Clara sonrió con gratitud. «Hoy ya entró mucha luz. Falta que alguien adentro se atreva a ver». De vuelta a la mesa. El receso terminó. La conciliadora retomó con pulso firme. «Bien, sobre la mesa 2 caminos. Acuerdo o traslado integral. Señora Márquez, ¿mantiene su propuesta?» «Sí», dijo Clara, «con una adición. Que la disculpa pública incluyó un mensaje claro contra la humillación en espacios de atención y que el señor Gómez se comprometa a no grabar a trabajadores de servicios con su consentimiento ni difundir su imagen con ánimo de burla». «Aceptable», asintió la conciliadora. «Señor Gómez, ¿puede adherir a esos puntos?» El abogado tomó aire para decir no, pero Ramiro lo adelantó, quizá cansado de oír su propio eco. «Puedo adherir», dijo, tragando un orgullo que le sabía a hierro. «Pero no reconoceré que tengo contactos ni nada de eso. Fue un exceso.
Clara sostuvo su mirada un segundo más, evaluando si eso bastaba para frenar la rueda. Luego asintió. Si el texto de la disculpa es claro y se cumple, acepto, concluyó. Lo importante es el efecto, que nadie más se crea con derecho a aplastar a quien le sirve un café. La conciliadora sonrió por primera vez. Redactaremos el acuerdo, se registrará y su cumplimiento será verificado en 30 días. Los documentos de contexto quedarán oficiados a quien corresponda y, por supuesto, las partes conservan sus derechos si surgen incumplimientos o hechos nuevos. El aire de la sala cambió de densidad. No era alivio pleno, era la sensación de haber colocado una viga en una casa que amenazaba con caerse. La cola del cometa. Mientras se imprimía el borrador, el inspector pidió un último turno. Solo una cosa, dijo. Hoy hablé aquí porque estoy cansado de que el papel diga una cosa y el pasillo otra. Si quieren que vuelva a hacer silencio, no cuenten conmigo. Nadie aplaudió, pero varias espaldas se enderezaron, como quien recuerda que también puede ser recto. El abogado de Ramiro firmó con trazo firme, profesional. Ramiro dudó, leyó cada línea, volvió al inicio y firmó. Clara firmó al final, como quien cose un borde. Queda aprobado, anunció la conciliadora. Recibirán copia. Gracias por su conducta y por la paciencia. Los presentes se levantaron. La silla de Ramiro chirrió. El anciano se acercó a Clara con un paso que parecía más ágil que al entrar. Usted dice que no volvió, pero cuando habla, la justicia parece recordar por dónde se camina. Clara, con la carpeta negra contra el pecho, respondió con una sonrisa breve. Hoy abrimos una rendija. Lo demás seguirá su curso. Un rumor que anuncia tormenta. Cuando salieron al vestíbulo, la luz de la mañana había girado. Los reporteros rodearon a Ramiro, pero él bajó la cabeza y se perdió en el pasillo guardando el teléfono como si fuera una piedra caliente. Uno de los periodistas se acercó a Clara. ¿Va a judicializar lo del contrato? Clara evitó la trampa de las palabras grandes. Yo voy a presentar lo que corresponde y a servir cafés en paz. Las dos cosas pueden convivir. El periodista recibió un mensaje en su propio móvil. Lo leyó con cejas alzadas. Última hora, dijo, en voz apenas audible. La adenda del contrato de servicios urbanos será revisada en el Consejo la semana que viene. Se filtró un memo. Clara no sonrió, pero el brillo en sus ojos fue más elocuente que cualquier gesto. Vea, dijo con calma. Las rendijas. Epílogo de la jornada, por ahora. En la puerta del centro cívico, la señora tomó la mano de Clara un instante. Gracias por no gritar, porque cuando uno no grita y aún así se le oye, es que la razón habla. Clara apretó con delicadeza. Gracias por quedarse. Los abusos crecen en la soledad. Ramiro, ya lejos, recibió otro mensaje. Te dije que no hablaras. Esta noche, 21 horas. No había firma, solo hora y un peso que él conocía de memoria, el de las citas que no se niegan. El viento de media mañana movió los papeles en la carpeta de Clara. Arriba, el folio del expediente antiguo dejó ver un renglón subrayado, una matrícula repetida, una fecha mal archivada, un nombre que aparecía en el lugar menos pensado. No era prueba final, era un hilo, y a veces, para desmontar un telón, basta tirar de un hilo. Clara cerró la carpeta, miró el cielo claro y respiró hondo. Sabía que la verdadera pelea no se libraba solo en salas con grabadoras, sino en los pasillos donde el poder se cree invisible. Y sabía también que la historia del café aún no había terminado. Quedaba en la noche, una cita y una verdad que empujaba desde adentro como el primer latido de una tormenta. Vamos, don Ernesto. A estas horas la espuma sale perfecta. Y se alejaron no como quien huye, sino como quien sostiene la vida cotidiana mientras prepara, sin estridencias,
El golpe de luz. La ciudad a las 9 de la noche parecía contener el aliento. El viento arrastraba olor a lluvia, los semáforos marcaban su compás rojo, ámbar, verde como un metrónomo cansado, y las persianas metálicas de los comercios iban cayendo una a una. Ramiro llegó puntual a la dirección del mensaje. Esta noche, 21:00. El lugar, el Club Ateneo, un edificio antiguo con fachada de piedra y lámparas de hierro forjado, famoso por sus salones discretos donde se cerraban negocios de caballeros. Entró ajustándose el nudo de la corbata. El portero lo reconoció sin pedir nombre, pequeña cortesía de una casa acostumbrada a no hacer preguntas. En el vestíbulo, un mozo lo condujo al salón azul. Paneles de madera oscura, alfombra mullida, un olor leve a cuero y whisky. Allí lo esperaba Rivas, el subdirector de servicios administrativos del municipio. 50 y tantos, traje bien cortado, sonrisa elástica. A su lado, Beltrán, representante de Servicios Urbanos Integrales del Centro, S.A., la empresa cuya adenda estaba a punto de ser revisada en el Consejo. «Llegas tarde», dijo Rivas mirando el reloj, aunque apenas pasaban 2 minutos. «El tráfico», murmuró Ramiro. Sus manos estaban frías. Beltrán fue directo. «Tu incidente de ayer ha hecho ruido. El asunto de la conciliación, la presencia del inspector y esa mujer. ¿Cómo dijiste que se llama?» «Clara Márquez», respondió Ramiro, incapaz de esconder el temblor que el nombre le producía. Rivas la dio la cabeza. «La abogada. Pensé que estaba retirada». «También lo pensé yo», dijo Ramiro, y entonces, con un hilo de voz, «está de vuelta». Afuera, una mirada atenta. En la acera de enfrente, el reflejo en el escaparate de una librería permitió ver a 2 personas que parecían discutiendo sobre el precio de un atlas antiguo. No estaban ahí por el atlas. Clara miró el reloj, 21:07. A su lado, Lucía, periodista de investigación, llevaba un abrigo claro y una libreta escondida bajo la solapa. «No vamos a entrar», dijo Clara. «Solo necesitamos tiempos y caras. Lo demás que lo diga la luz». «La luz y un buen micrófono direccional», sonrió Lucía, enseñando una pequeña grabadora que parecía un llavero. «Ambiente, no conversación privada. Si hablan alto, habla la ciudad». Clara no respondió. Observaba los coches que paraban y arrancaban. Uno en particular la dejó inmóvil un segundo. Un sedán gris con la matrícula H721KX. El número vibró en su memoria como un diapasón golpeado. KX. Lo había subrayado en el expediente antigua de su marido. No era el mismo coche, habían pasado años, pero el patrón de matriculación coincidía con una flota asociada a un proveedor subcontratado en aquel caso. Un eco. Un hilo. «Lucía, haz una foto discreta a esa placa». La periodista levantó el móvil al tomar el supuesto escaparate. La matrícula quedó nítida en la esquina del encuadre. «Hecha», dijo. «¿Segura que quieres seguir?» «Estoy segura de que no he venido hasta aquí a mirar escaparates», respondió Clara sin despegar los ojos de la puerta del club. En el salón azul. Rivas sirvió whisky con el gesto ensayado de quien hace favores que no se nombran. «Escucha, Ramiro», dijo Rivas, «lo de ayer ya se contuvo. La inspección quedó como queja genérica. El informe es limpio. La conciliadora ha cerrado con una disculpa y un compromiso amable. Bien. Pero hay otro problema. La adenda de hace 3 veranos. Alguien ha movido un memo. La semana que viene habrá revisión. No es el fin del mundo si jugamos bien». «Jugamos bien siempre, Rivas. Lo que no juega bien son la gente suelta que se cree valiente por una tarde y empieza a hablar de matrículas y urgencias». Ramiro tragó saliva. Esa mujer no se va a callar. No es como las demás. Te mira como si te hubiera leído el alma. Y encima sabe. Rivas golpeó el vaso con una uña. Saber sin pruebas es literatura, y el Consejo no lee poesía. Para entonces tendremos un informe técnico que diga lo que debe decir. Si hace falta, se pospone la revisión por agenda. «Y si la prensa mete mano», intervino Beltrán, «sacamos las fotos que hay que sacar. Ese inspector, por ejemplo, tiene un primo con licencia de taxi regularizada a tiempo. ¿Quién sabe? La decencia es un traje con costuras». Ramiro miró la alfombra. No quería sangre, solo silencio. Pero el silencio suele costar más caro que la verdad. «¿Y si...?» se atrevió. «¿Y si dejamos esto quieto? Ya firmé la disculpa.
Ella solo quiere que yo no vuelva a gritar. Puedo hacerlo. Puedo desaparecer. Rivas sonrió con compasión fingida. No seas ingenuo, amigo. Si nos muelen a preguntas por la adenda, ¿crees que alguien te dejará al margen? Eres poderista en esa sociedad. Tienes firma en la Carta Poder. No hay desaparecer. Beltrán se inclinó hacia él y dijo: Además, hay cosas que es mejor no remover, ¿verdad, Rivas? El subdirector sostuvo la mirada. Luego habló con esa frialdad que asusta, porque no sube el volumen. Hay un expediente antiguo que conviene mantener cerrado. Hubo un accidente, hubo prisa, hubo criterios. No lo digo por ti, Ramiro. Lo digo porque a veces, por abrir una ventana, se cae la pared. Ramiro sintió que el estómago le daba un vuelco. Accidente, prisa, criterios. 3 palabras que juntas sonaban a confesión sin delito, a verdad sin firma. Rivas, balbució. Tú. Yo ordeno carpetas, cortó el funcionario. Lo demás lo escriben otros. La rendija se abre. En la acera, Lucía acercó apenas el llavero grabadora al borde de la rejilla del sótano, por donde subía un hilo de voces. No eran frases completas, sino trozos. Adenda, posponer, informe técnico, expediente antiguo, prisa. Lo suficiente para construir un contexto. Lo suficiente para que ante una autoridad alguien tuviera que explicarse. «Tenemos ambiente», susurró Lucía. «¿Y el coche? ¿Y los tiempos? Nos falta una pieza. Que alguien de dentro quiera salir a la luz». Como si la noche hubiera querido contestar, un mensaje vibró en el móvil de Clara. Número desconocido. Texto breve. No por teléfono. Mañana 7:15, cafetería del parque. Vengo solo. O. Lucía abrió los ojos. ¿O? Preguntó. Ortega, respondió Clara en voz baja. El inspector. El desliz. Adentro, los vasos ya iban por la mitad. Rivas se levantó para tomar una llamada y se apartó del ángulo del biombo, quedando justo alineado con la rejilla del sótano. Sí, dijo sin bajar demasiado la voz. Lo del consejo, martes. No hace falta que vaya al jurídico. Con el técnico y el resumen basta. Y oficiaremos que la revisión se limita a aspectos formales, sin entrar en origen de la adenda, que figure sin observaciones relevantes. Eso es. Y, por favor, que nadie hable del expediente de la viuda. Sí, la del accidente. Gracias. Colgó. El silencio de la alfombra pareció absorber la frase, pero las paredes no tienen estómago. Beltrán habló como quien reparte cartas. Entonces, Ramiro, tu papel es callarte y dejar que pase la tormenta. El periodista ese, que anda husmeando, se entretendrá con otras cosas si le ofrecemos un dato amigo. Y la señora Márquez ya veremos. Tiene pasado, todos lo tenemos. Conmigo no, dijo de pronto una voz. No era la de Clara, ni la de Lucía, era la de Ramiro. Había tardado en encontrarla, pero ahí estaba. Una voz cansada, a medio camino entre la culpa y la dignidad. Conmigo no, repitió. Yo firmé una disculpa. Me comprometí. Y no voy a ser parte de apretar a esa mujer. Esa mujer se detuvo. Ayer me paró sin gritar. Yo no sé cuándo fue la última vez que alguien me paró así. Rivas sonrió sin alegría. Nos hemos vuelto sentimentales. Mira, muchacho, nadie te pide que aprietes, solo que no te muevas. A veces no moverse es otra forma de apretar, dijo Ramiro. El silencio se llenó de un cansancio viejo. Por primera vez, Rivas pareció medirlo de otra manera. Beltrán chasqueó la lengua. Pues muévete lo justo para firmar esto, dijo deslizando una nota impresa.
Es un simple recordatorio interno sobre procedimientos de inspección, buenas prácticas, nada comprometedor, solo orden. Ramiro miró el papel. Reconoció por debajo del lenguaje aséptico el mensaje real. Cuando llame el que manda, se corre. Alzó el bolígrafo. Dudó. «Firma», dijo Rivas. La pluma tocó el papel. La carta que ya estaba en camino. En ese mismo minuto, a 2 calles, un notificador entregaba en ventanilla del ayuntamiento un requerimiento redactado por Clara esa misma tarde. Preservación de registros de llamadas e ingresos a edificios municipales entre las 20:30 y las 22:30 de ese día, en atención a la revisión anunciada de la adenda. No acusaba a nadie, pedía custodia de evidencias. Una puerta sellada con cinta de papel. Tocar primero, preguntar después, había dicho Clara a Lucía mientras doblaban el documento. Si luego quieren romper la cinta, que se les vea. El espejo del pasado. Cuando el sedán gris encendió luces para irse, Clara dio un paso al borde de la acera. El reflejo de la matrícula volvió a latir en su mente. H721KX. En el expediente de su marido, una foto borrosa de una cámara antigua mostraba KX-17 en el lateral de un camión de apoyo, parado a 20 metros del accidente. Piezas que, sueltas, no prueban. Piezas que juntas, apuntan. «No es el mismo vehículo», murmuró Lucía, «pero es la misma constelación». Una constelación no es culpable, pero señala al cielo. ¿Y ahora? Ahora esperamos a Ortega y rezamos porque no le falte aire. La salida. A las 22:06 el portero abrió la puerta del club. Salieron primero 2 camareros, luego Beltrán con el móvil pegado a la oreja, el ceño fruncido de quien hace listas de daños. Rivas salió después guardando el bolígrafo en su bolsillo interior. Ramiro quedó unos segundos en el umbral como si temiera que el piso de la acera se hundiera al pisarlo. Bajó los peldaños. El sedán gris arrancó suavemente. Clara no se movió. No iba a enfrentar a nadie en la calle, esa noche. Había aprendido, a golpes, que las batallas que se ganan sin estruendo suelen durar más. Un coche pequeño se detuvo a su lado. Don Ernesto bajó la ventanilla nervioso. «No pude quedarme en casa», dijo. «¿Todo bien?» Clara asintió. «Todo en curso». El dueño del café miró la fachada del club como quien mira la entrada de una cueva. Yo tengo miedo», confesó. «No por mí, por ti». Clara apoyó una mano en la carrocería. «El miedo es un aviso, Ernesto. Lo escuchamos y caminamos igual». Un soplo de lluvia. Las primeras gotas cayeron sobre el empedrado. La gente apuró el paso. Lucía cerró la libreta. «Tenemos ambiente, placa, tiempos y una cita con Ortega. Si mañana canta, esto cambia de tamaño». «Si mañana respira ya será mucho», dijo Clara. «Nadie está obligado a ser héroe. Con que diga lo que vio basta». Lucía la miró de reojo. «Tú tampoco estás obligada a volver a ese mundo», susurró. «No he vuelto, solo estoy pasando, para que otros no tengan que quedarse». El viento empujó un cartel suelto contra la verja del club. En letras doradas se leía: «Salón azul reservado». Lucía sonrió sin humor, como el color de los expedientes cerrados, o como el color de la madrugada cuando está a punto de clarear. Última vuelta del tornillo. A las 22:23 el móvil de Ramiro vibró en su bolsillo mientras caminaba hacia el coche. Mensaje sin firma. «El papel que firmaste te protege. No pienses. Mañana, 10, despacho 3B». Se detuvo bajo un balcón. Levantó la vista como si esperara ver la cara de quien lo manejara. No había nadie. Solo una persiana con una maceta de geranios. Apretó el teléfono, pensó en la disculpa que debía publicar, en la mirada de Clara, en el ruido que empezaba a rodearlo, y por primera vez en mucho tiempo deseó que alguien le diera una orden que lo liberara, no que lo hiciera cómplice. No llegó. Se subió al sedán, el motor ronroneó. La lluvia ya era un telón fino entre las cosas. Coda, una silla a las 7:15. De madrugada, Clara dejó sobre la mesa de su casa 2 sobres, uno con la copia del requerimiento de preservación de registros,
otro con fotos de matrículas y un resumen a mano de la conversación captada como ambiente. Adenda, posponer, informe técnico, expediente antiguo, prisa. No eran pruebas duras, eran el mapa. El despertador parpadeó programado para las 6:20. Sobre la silla un suéter gris, sobre el suéter la carpeta negra. Antes de apagar la luz, Clara miró un instante la foto en blanco y negro de su marido, guardada en el borde del espejo. No le pidió fuerza, le prometió luz. A las 7:15, en la cafetería del parque, una silla quedará libre frente a la ventana. Ortega habrá de ocuparla si el coraje le alcanza y si, entre la noche y el día, el aire no se le hace demasiado corto. La ciudad, mientras tanto, seguirá haciendo lo que hacen las ciudades cuando alguien empuja la verdad: fingir que no mira hasta que ya no pueda dejar de mirar. Y la historia, la del café, la del contrato y la del accidente, avanza como un reloj que tras años sin pestañear comienza a latir segundo a segundo, anunciando que el clímax está cerca. La cafetería del parque abrió sus persianas a las 7:12. Afuera, el césped aún estaba húmedo y los gorriones se disputaban migas invisibles. Clara eligió una mesa junto a la ventana, puso sobre el mantel de cuadro su carpeta negra, el cuaderno de tapas duras y un bolígrafo. No tenía prisa. La verdad, cuando llega, nunca corre. Camina. A las 7:15 en punto entró Ortega, sin uniforme, sin placa, solo un abrigo oscuro y una mirada que sabía a insomnio. «Gracias por venir», dijo Clara levantándose. «No sé si soy valiente o torpe», respondió él, sentándose. «Pero anoche, cuando salí del club, sentí que me faltaba aire». Clara no preguntó por el club. No hacía falta. «Traje mi bitácora», dijo Ortega, sacando de su portafolios un cuaderno oficial. «Y 2 hojas impresas con el registro de llamadas entrantes a mi móvil de servicio. 2054, 2131, 2202. La primera para priorizar la visita al café. La segunda para acotar el motivo al mínimo. La tercera para preguntar si había ruido». «¿Quién llamó?», preguntó Clara sin rodeos. Ortega apretó los labios. «La segunda y la tercera venían de despacho 3B», admitió. «La primera de un número que Rivas sale usar cuando coordina». El nombre cayó como un golpe seco. Por la ventana un niño pasó arrastrando una mochila con ruedas que chirriaba como un grillo. «Hay algo más», dijo Ortega bajando la voz. «Lo del sedán gris que vieron anoche. Matrícula H721KX. Lo busqué en el sistema cuando llegué a casa. Pertenece a una flota de apoyo contratada por Servicios Urbanos Integrales del Centro a través de AUXERV KX. Esa misma flota operaba hace años en emergencias viarias». Clara sostuvo la mirada del inspector, no pestañeó. «En el expediente de mi marido, una foto vieja muestra KX-17 en la lona lateral de un camión a 20 metros del accidente. Siempre me dijeron que era casualidad». «A mí también me han dicho casualidad muchas veces», respondió Ortega. «He traído una declaración jurada, sin nombres. Por ahora. Solo hechos y horas. Si usted decide presentarla, la firmo delante de quien haga falta». Clara apoyó la yema de los dedos en el cuaderno, como si quisiera anclar ese momento en la mesa. «No está obligado a ser héroe, solo a ser exacto». Ortega sonrió con tristeza. «La exactitud es lo único que nos salva cuando alguien grita más fuerte», murmuró. Pidieron 2 cafés. El vapor subió en espirales como si el calor quisiera escribir algo en el aire. El hilo que se tensa. A las 8:05, Lucía llegó con el abrigo claro y el andar nervioso de quien tiene noticias en el bolsillo. «He publicado la primera nota, la rendija, sin acusar a nadie. Solo tiempos, placas, ambiente de anoche y el dato de que el consejo revisará la adenda el martes. Ya está corriendo».
Nos demandarán por insinuar, advirtió Ortega, más por oficio que por miedo. Que lo intenten. También he subido una línea editorial: La ciudad merece luz, preservación de registros y audiencias públicas. Si tocan, se nota. Clara bebió un trago de café, no celebró, solo estuvo presente. Hoy a las 11:30 habrá una rueda breve en el café. No para pelear, para informar. Irene miró a Lucía. Avisa a 3 medios y a un par de vecinos. Ortega miró con respeto. Si vienes, que sea como ciudadano, sin placa. Vendré, asintió, y traeré la bitácora. El correo que quiso congelar el día. A las 9:17, en el edificio del ayuntamiento, Rivas envió un correo con copia oculta a 2 directores. Por reordenamiento de agenda se pospone la revisión de la adenda. Se unifican expedientes. Sugerimos nota técnica breve, evitar externos. No era una orden, era una forma de decir hasta que pase la nube. A las 9:24, Beltrán reenviaba un mensaje a su equipo. Silencio y procedimiento. No dar entrevistas. Si preguntan por flotas AUX Serv KX, no hay comentarios. A las 9:31, Ramiro entraba al despacho 3B con un nudo en la garganta. La sala olía a madera encerada y a tinta nueva. Rivas no levantó la cabeza al saludar. «Firme aquí», dijo, señalando un memorándum de buenas prácticas. Ramiro leyó. Palabras aparentemente inocuas que traducidas significaban que nadie debía registrar la causa real de una inspección si alguien de coordinación decía que no. «No puedo», susurró. Rivas lo miró por primera vez de verdad. «Ayer te volviste dírico», dijo. «Hoy sé práctico. Firme y desaparezca». Ramiro cogió el bolígrafo. La punta hizo ruido sobre el papel. A veces, las cadenas no son de hierro, son frases. Las 11:30. El café La Rueda lucía impecable. Don Ernesto había puesto flores en un vaso de cristal. El anciano de siempre, la señora, el estudiante y un par de vecinos ocuparon las mesas del fondo. 2 cámaras locales, una radio del barrio y Lucía con su grabadora esperaban. El murmullo tenía el peso de lo importante. Clara salió de la barra, sin delantal. Llevaba una chaqueta gris y el cabello recogido. Colocó su carpeta sobre la mesa central. «Gracias por venir», dijo con una voz que llenaba sin gritar. «Hoy no vengo a acusar a nadie. Vengo a informar. Ayer, después de un incidente en este local, llegó una inspección express. No se hallaron irregularidades. Luego supimos que se intentó acotar la descripción del motivo. Varios ciudadanos y un funcionario han acercado datos que se remitirán a quien corresponda. También hemos pedido preservar registros de llamadas y entradas a edificios públicos de anoche. Nadie está condenado, pero nadie está por encima de la luz». Un murmullo de aprobación cruzó la sala. Ortega se levantó. Traía su bitácora en la mano, sin logo, sin placa. «Me llamo Ortega. Trabajo hace años en inspecciones. Anoche recibí 3 llamadas. La primera pedía priorizar esta visita. La segunda, limitar el motivo. La tercera, informar si había ruido. Conste que hoy vengo como ciudadano y pongo mi bitácora a disposición de quien deba verla». Los presentes aguantaron el hanto. Lucía grabó. El estudiante apretó los puños en silencio. «Hay algo más», añadió Clara. Sin urgencia, pero con filo. Una flota subcontratada vinculada a la empresa adjudicataria, AUX Serv KX, estaba ayer en el Club Ateneo. Y esa flota aparece años atrás en fotos de un accidente donde murió mi esposo. No afirmo culpas aquí. Afirmo coincidencias que merecen explicación. ¿Nombres?, preguntó un reportero de radio. «Nombres tendrá la autoridad cuando coteje registros. Mi parte es abrir la ventana». El empujón del viento.
La puerta del café se abrió sin que nadie la tocara, empujada por un golpe de aire. La campanilla sonó un segundo, y detrás de ella apareció Ramiro. No venía con el abogado. Venía solo. Tenía la mirada roja de quien no ha dormido. «Puedo hablar», dijo dudando. Clara asintió. Hable como ciudadano. Ramiro tragó saliva. Sostuvo el borde de una silla como si fuera un pasamanos. Ayer firmé una disculpa. Empezó. La cumpliré. Hoy me trajeron a firmar otra cosa. Un papel para que todo quede limpio. Para que nadie diga por qué se manda una inspección, quién llama, quién acelera. No diré que todos lo hacen. Diré que a mí me lo pidieron y que... Lo miró a Clara. No voy a volver a ser parte. Un murmullo recorrió el local como una ola corta que golpea y vuelve. ¿Quién se lo pidió?, insistió un periodista. Ramiro apretó los dientes. Miró la puerta, como quien calcula la huida. No huyó. «Despacho 3B», dijo al fin. «Y... Rivas». Hubo un segundo de vacío. Luego, ruido. Teclas de móviles, respiraciones hondas, el clic de una cámara que parecía un disparo. «Gracias», dijo Clara, sencilla. «Lo que tenga que decir, dígalo luego ante quien corresponda. Aquí, basta con no seguir empujando». Ramiro asintió. Por primera vez, parecía más ligero. El derrumbe empieza por una esquina. A las 12:08, un mensaje anónimo llegó a los teléfonos de 3 periodistas y al de Lucía, un memo interno capturado con mala calidad pero legible. Asunto: revisión adenda, línea sugerida, frases subrayadas, sin observaciones relevantes, evitar origen, posponer por agenda. Firma S.A., asesor técnico, copia Rivas. Lucía alzó la vista. «Tenemos papel», susurró. «Publícalo con contexto, no con furia. La furia dura 10 minutos. El contexto queda». A las 12:25, la nota de Lucía se actualizó. Aparece memo que sugiere posponer revisión y limitar alcance. Al pie 3 preguntas abiertas. ¿Quién redacta la línea? ¿Quién copia? ¿Quién gana si el consejo mira para otro lado? A las 12:27, Rivas llamó a Beltrán. «Se filtró algo», gruñó. «Cambiamos estrategia. Aceleramos la revisión para hoy, a las 16 horas, cerrada, sin prensa. Si corremos, llegamos antes de que se organicen». «¿Y si se presentan con gente?», Beltrán no sonaba cómodo. «Los recibiré yo», dijo Rivas, con un expediente pulcro y una sonrisa corta. La última carta de la mañana. Clara miró el reloj. A las 15 horas estaremos en el consejo. Con vecinos, con bitácoras, con preguntas. Si alguien quiere cerrar la ventana, que lo haga con nosotros delante. ¿Y si no los dejan entrar?, preguntó la señora inquieta. Entonces esperamos en la puerta, respondió Clara. La verdad no necesita pasillo para hacerse oír. Necesita constancia. El anciano se puso de pie. Yo voy, dijo. El estudiante alzó su portátil. Yo también. Don Ernesto limpió sus manos en el delantal. Cierro el café a las 2, declaró. Hoy, la casa va con usted. Clara los miró uno por uno. En su rostro no había épica, sino agradecimiento. A veces, los ejércitos son gente común con agenda y valentía. El pasillo que ya no quiso callar. A las 15:07, el vestíbulo del consejo vibraba con pasos, susurros y el chirrido de una mesa vieja arrastrada para improvisar un control. Rivas, impecable, entró con una carpeta azul bajo el brazo. A su lado S.A., el asesor técnico del memo. Vieron a Clara y a los vecinos, vieron a Lucía y a otros 2 reporteros. Se miraron entre ellos como quien reconoce que la sombra es más corta de lo que esperaban. La sesión es interna, anunció un funcionario.
Solo miembros y técnicos. Clara no discutió. Se apartó medio paso. Abrió su carpeta. Sacó un escrito sencillo. Solicitud de publicidad de deliberación por interés público y presunta afectación a servicios vecinales. Abajo, firmas. 52. Recogidas esa mañana en el café y en la plaza. Lo entregó en mesa de entradas. La ley no lo exige, dijo el funcionario defensivo. La ciudad, sí. Y hoy, la ciudad mira. Rivas pasó a su lado con una sonrisa tan breve que parecía un tic. Beltrán lo siguió con el gesto duro. Cuando ya cruzaban la puerta, Ortega dio un paso adelante. Señor Rivas, dejé en secretaría mi bitácora, con horas y llamadas, por si alguien la pide. Rivas no contestó, pero un músculo en su mejilla tembló como si alguien hubiera golpeado bajo la mesa. La sala cerrada y la ventana abierta. Dentro, la sesión comenzó con una cantinela de procedimientos. S.A. leyó un resumen técnico que sonó a lámpara fría, números, porcentajes, sin observaciones relevantes. Rivas asentía con los codos, dueño del tempo. Pero uno de los concejales, una mujer de cabello corto, pidió la palabra. Antes de votar, hay solicitudes de publicidad, un memo que se filtró y ciudadanos en el vestíbulo. Propongo abrir la sala durante 15 minutos para escuchar preguntas. Rivas intentó frenarla. No corresponde, dijo. No está en el orden del día. La concejal lo miró con calma. La conciencia tampoco suele venir en el orden del día, respondió. Y aquí hay dudas. Votaron. Por un voto, la sala se abrió. El golpe de luz. Entraron Clara, Lucía, el anciano, la señora, el estudiante, don Ernesto y 2 vecinos más. No había gritos, solo caras. Tiene la palabra, dijo la presidenta de la mesa. Clara se acercó sin papeles. No necesitaba escudo. No vengo a desmontar una adenda, comenzó. Vengo a preguntar por qué, cuando un ciudadano grita en un café, la máquina pública corre más rápido que una ambulancia. Vengo a preguntar por llamadas a las 20:54, 21:31 y 22:02. Vengo a preguntar por una flota que ayer estaba en el Club Ateneo y hace años en el borde de un accidente. Y vengo a pedir algo simple. Tiempo. Que no se vote hoy. Que se preserven registros. Que nadie se esconda detrás de una palabra agenda. No hubo aplauso. Hubo un silencio que pesaba más. Lucía pidió la palabra como ciudadana y periodista. Ayer captamos ambiente, dijo. Palabras sueltas. Posponer, informe técnico, expediente antiguo, prisa. Ustedes sabrán explicar. Nosotros sabremos contar si no lo hacen. El anciano habló desde el fondo. Yo no entiendo de adendas, confesó. Entiendo de respeto. Y ayer vi a un hombre amenazar con cerrar un negocio porque puede. Eso se llama abuso. Y cuando el abuso y el papel se dan la mano, la ciudad se llena de sombra. Rivas tomó la palabra con voz de hierro dulce. Agradecemos la participación. Todo se hará como corresponde. No hay elementos para demorar una revisión técnica. Propongo votar. Una concejal levantó la mano. Antes de votar, que se lea la bitácora ingresada por un funcionario. Horas y llamadas. Rivas tensó la mandíbula. No es pertinente. La presidenta lo miró. Hoy lo es, dijo. Léase. El secretario leyó, línea por línea, las horas, los mensajes, la palabra ruido, el despacho 3B, los números cortos que todos conocían y nadie decía. En la 4ª línea, un agente de seguridad se asomó a la puerta con un papel, susurró algo al oído de la presidenta. Ella lo leyó y alzó la vista. Se acaba de ingresar a esta mesa un memo con copia a Rivas que sugiere posponer y evitar origen. Señor Rivas, ¿algo que decir? Rivas se recogió en sí mismo lo justo para que el rostro se le pusiera afilado.
Es un borrador. Propuestas preliminares. Nada vinculante. Lo suficiente para condicionar, apuntó la concejal, y para apurar. Beltrán pidió intervenir. Señoras y señores, la ciudad necesita servicios. Si convertimos cada trámite en una novela, nos quedamos sin luz en las calles. Clara respondió sin mirarlo. La luz no depende de firmar rápido, depende de firmar limpio. La grieta se abre de lado a lado. Votaron la moción de Rivas para cerrar y aprobar hoy. Perdió por 2 votos. Votaron la moción de la concejal para suspender la revisión, preservar registros y abrir un proceso público de audiencias en 7 días. Ganó. Hubo un murmullo que por fin se convirtió en aplauso. No euforia, respiración. Rivas guardó su carpeta con un gesto que ya no era de dueño, sino de invitado incómodo. S.A. evitó miradas. Beltrán escribió un mensaje con dedos rápidos, como quien intenta atajar una fuga con papel. Ortega, en la puerta, inspiró profundo, como si por fin le alcanzara el aire. Clara no sonrió, solo asintió. Había clímax. La verdad no era un grito, era un acto. La esquina donde la historia dobla, al salir, la prensa rodeó a Clara. Ella habló poco. Hoy no ganamos un juicio, dijo. Hoy ganamos tiempo. En 7 días habrá audiencias, traeremos documentos y si corresponde iremos a donde siempre quise no volver, los tribunales. Un periodista preguntó: ¿cree que el accidente de su esposo está vinculado? Clara sostuvo la mirada sin ceder al vértigo. Creo en las preguntas, respondió, y en que los hilos llevan a los nombres cuando uno los sigue con paciencia. Ramiro se acercó desde un costado, casi invisible. No buscó micrófono, buscó a Clara. Yo, dijo, haré mi declaración formal esta tarde, no por usted, por mí. Estoy cansado. Clara lo miró sin revancha. El cansancio, a veces, es conciencia, dijo. Hágalo bien. El anticipo de la caída. A las 17:10, Rivas recibió una notificación. Apartamiento preventivo de su rol en la revisión hasta tanto se aclaren los hechos. No era destitución, era la forma educada de decir apártese. A las 18:02, Beltrán atendió una llamada con el ceño partido en 2. Un proveedor de Aux Serve KX pedía tiempo para ordenar papeles. Cuando alguien pide tiempo para ordenar, rara vez está acomodando carpetas. Está buscando explicaciones. A las 19:40, Lucía publicó Los nombres del 3B, una pieza sobria con organigramas, horarios y una lista de preguntas que no acusaban, acorralaban. La última línea decía: si la ventana se cierra, seguiremos tocando. Clara cerró el portátil. En su mesa de casa, junto al marco con la foto de su marido, dejó 2 sobres, audiencias y accidente. En el primero, documentos, firmas, bitácoras. En el segundo, la foto vieja del camión con KX17 y una lista a mano. Cruz Delgado, turno, llamadas, radio, parte. Al final un nombre nuevo, subrayado. S.A. Había aparecido en un pie de página de la adenda como quien deja una firma diminuta creyendo que nadie la ve. El eco moral. Esa noche, en el barrio hubo conversaciones en voz baja, en la mesa de las cartas, en la cola de la panadería, en la parada del autobús. Nadie habló de tecnicismos, hablaron de respeto, de cómo un hombre amenazó a una mujer que servía café, de cómo esa mujer no gritó y aún así la ciudad le escuchó. Hablaron de un inspector que escribió la hora en su cuaderno,
y de un funcionario que perdió su silla por creer que la agenda era más fuerte que la conciencia. Hacia el final, Clara miró por la ventana antes de apagar la luz. La calle respiraba lenta. No había victoria, había dirección. Falta el último tramo, se dijo en voz queda. Falta mirar a los ojos al pasado. La campanilla del café, en su memoria, sonó una vez más. No como alarma, como llamada. Y en esa llamada estaba el final que se asomaba. La confesión que faltaba, el nombre que nadie quería decir y la lección que el barrio contaría durante años, que no hace falta alzar la voz para poner a un prepotente de rodillas. Hace falta luz, orden y gente de pie. La historia ahora sí se preparaba para su último acto. El día de la audiencia pública amaneció con un cielo limpio que parecía recién lavado. En el vestíbulo del consejo, las conversaciones sonaban a cuchicheos de iglesia antes de una boda. Expectativas, promesas, temores. Clara llegó con su carpeta negra y una bufanda gris sobre los hombros. La acompañaban don Ernesto, la señora, el anciano, el estudiante, Lucía con su libreta y Ortega, sin placa, con la bitácora firmada y guardada como si fuera una caja de música. Dentro, las sillas estaban dispuestas en semicírculo. Rivas no estaba, apartado preventivamente. Sí estaba Beltrán, con un gesto de mármol. También S.A., el asesor técnico del memo filtrado. La presidenta abrió la sesión con una frase sencilla. Hoy no venimos a condenar, venimos a mirar. Clara sostuvo la mirada de los concejales. No traía discursos, traía constancia. La puerta que se abre del todo. Leyeron primero las solicitudes, preservación de registros de llamadas, ingresos a edificios la noche del club y apertura de un calendario de audiencias. Entró luego la bitácora de Ortega, 2054, priorizar, 2131, acotar, 2202, ruido. Se leyó en voz alta. Cada hora cayó como una piedra en agua quieta. Lucía aportó el itinerario público, la matrícula del sedán, la presencia de la flota Aux Serve KX y el ambiente, captado por la rejilla, posponer, informe, expediente antiguo, prisa. Nada de acusaciones, datos. Beltrán pidió la palabra para defender el servicio. Mantenemos la ciudad en pie, dijo. El ruido de una plaza no puede tumbar el trabajo de años. Clara habló sin levantar la voz. El trabajo decente no necesita sombras, necesita reglas. La presidenta iba a pasar a la siguiente pieza cuando la puerta de la sala se abrió sin ceremonia. Un hombre de 1,60, gorra en mano, manos de volante, entró con paso vacilante. «Disculpen, ¿se puede hablar?», preguntó mirando al suelo. «Nombre», pidió la secretaria. «Cruz Delgado», respondió. «Chofer, lo fui. KX 17». El murmullo que siguió no fue de espectáculo, fue de reconocimiento. La confesión que faltaba. Cruz avanzó 2 pasos, como quien atraviesa una frontera invisible. «Yo estaba en el accidente», dijo. «Hace años, nos dieron una instrucción por radio. Levanten conos. Abran carril, hay que despejar. Había un coche detenido más abajo. Llovía. Yo pregunté si era seguro. La voz dijo, proceda. No era la central, era... dudó. Una voz que yo escuchaba a veces cuando había apuro, de arriba. ¿Puede identificarla?, preguntó la presidenta. Cruz tragó saliva. No jure que no me equivoco, pero la voz la reconozco. Señaló con un temblor. S.A. El asesor técnico dio un respingo apenas perceptible. Eso es una infamia, atinó a decir. Yo no despacho radios. Cruz no acusó, solo siguió, como si desanudara un hilo apretado demasiado tiempo. Después llegó gente. Uno dijo criterios. Otros movieron el coche. A mí me dieron un papel para firmar. Fallo mecánico. Y algo más. Buscó en el bolsillo interior de la campera. Guardé esto, no sé por qué. Un talón de despacho con hora y la etiqueta KX 17. Y sacó una foto gastada. La tomé sin permiso.
Se ve de lejos, borroso. Pero es la lona con KX-17 a los 20 metros. Nunca la enseñé. Me dio vergüenza. Y miedo. El consejo entero contuvo la respiración. Clara cerró los ojos un instante, solo lo justo para que una esquina de dolor encontrara acomodo. Cuando los abrió, su voz seguía siendo la misma de siempre, firme, limpia. «Gracias, señor Delgado», dijo. «Hoy no vino a culpar, vino a recordar. Y la memoria también es servicio». La balanza se inclina. La presidenta tomó aire. «Con estos elementos», dijo, «la mesa no puede decidir una revisión técnica como si nada hubiera pasado. Se vota. Suspensión de la adenda, intervención del contrato, remisión a Fiscalía y Contraloría, protección a testigos y publicidad del proceso». Las manos se alzaron una tras otra. Aprobado. S.A. pidió el micrófono, la voz al borde del quebrado control. «Se está haciendo un juicio mediático», comenzó. «No, señor», lo cortó la presidenta. «Se está haciendo un acto público, y usted deberá explicar ante otra mesa por qué su nombre aparece en memos que sugieren posponer y evitar origen». Beltrán pidió la palabra para lamentar el clima, pero las palabras se le quedaron en la lengua. El tablero había cambiado. La sala no buscaba escándalo, buscaba orden. La primera consecuencia. Fuera, al terminar la sesión, los periodistas dispararon preguntas. Clara habló lo mínimo. Hoy se hizo lo correcto, parar para ver. Lo demás seguirá su curso. Ortega se acercó a Cruz y le puso una mano en el hombro como quien comparte el peso recién puesto en la mesa. Lucía pidió permiso para fotografiar el talón y la foto. Los registró no para viralizar, sino para documentar. En el teléfono de Beltrán entró un mensaje que nadie oyó. «La Junta te pide el paso al costado mientras se aclara». No contestó. Miró la pantalla como si no le hablara a él. En el de S.A., otro. Entrega la computadora. Auditoría. Se aflojó el nudo de la corbata con un gesto que por primera vez pareció humano. Ramiro cumple y aprende. Al mediodía, Ramiro se plantó frente a un atril en la plaza del mercado, sin abogado, sin teleprompter. Ayer fui parte de una disculpa. Hoy la hago pública. No vuelvo a usar mi voz para humillar a quien trabaja. No vuelvo a decir que puedo cerrar nada. Haré lo contrario. Apoyaré. Donaré durante un año a un fondo de capacitación para personal de atención al público. Y si alguien me ve levantar el tono injusto, que me grabe y me lo recuerde. No quiero ser ese hombre. No hubo aplauso inmediato, hubo silencio. Luego un pequeño oleaje de palmas, tímido, suficiente. Clara escuchó desde atrás, sin buscar su mirada. Lo importante no era él, era el eco que dejaba. Esa tarde, Ramiro firmó su renuncia como poderista en la sociedad que orbitaba la adenda y se presentó en Fiscalía para ratificar lo dicho en el café. El intento de acotar informes y la presión para no escribir los motivos de ciertas inspecciones. No pidió trato, pidió papel. La habitación más silenciosa. Cuando el edificio del consejo quedó medio vacío, Clara subió sola a la sala de archivos. La funcionaria de turno le entregó una caja rotulada, expediente 14.392, accidente. La cinta que lo sellaba estaba intacta. Ahora llevaba encima otra etiqueta, reapertura por remisión. Clara apoyó la mano sobre el cartón. No la abrió. No hacía falta mirarlo todo otra vez para saber que por fin respiraba. «No vine por venganza», dijo en voz baja, para la nada. «Vine por orden». Cruz Delgado apareció en la puerta.
gorra en mano. Perdón, tanteó. No quería molestar. Solo no puedo volver a mi casa sin decirle gracias. Clara negó despacio. Gracias a usted, respondió. Yo tuve micrófono, usted coraje. Regreso al café. Al atardecer el café La Rueda estaba lleno, no de periodistas, de vecinos. Don Ernesto parecía más alto. La señora llevaba un vestido que guardaba para buenas noticias. El anciano tenía los ojos húmedos, pero ya no tristes. El estudiante movía las manos al hablar como si dirigiera una orquesta que solo él escuchaba. Clara se puso el delantal. Preparó un capuchino. Sirvió. Rió quedo. El mundo con su ruido seguía ahí, pero ahora el café olía a pan y a promesa. Clara, dijo don Ernesto, si quiere, los martes por la tarde cerramos 2 horas y usted arma aquí su mesa gratuita de consulta. La gente necesita una silla donde sentarse a hablar sin miedo. Ella lo miró sorprendida y luego asintió con esa gratitud que no hace ruido. Los martes, repitió, mesa abierta. Y un letrero en la puerta. Aquí nadie humilla a nadie. Rieron todos. El anciano levantó la taza. Brindo por las cosas que vuelven sin que uno las llame. La vergüenza, el respeto, la luz. Epílogo. Lo que queda. Esa noche, Lucía publicó su crónica final. La luz no grita. Contó sin estridencias lo que el barrio había visto. Una mujer con delantal que era también una abogada. Un hombre prepotente que aprendió a bajarla. Un inspector que escribió la hora. Un chofer que guardó un talón. Un asesor que deberá explicar. Un consejo que eligió tiempo en lugar de prisa. Ortega dejó la bitácora en custodia y se fue caminando a casa con las manos en los bolsillos como quien por fin cabrá en su propio abrigo. Rivas entregó su tarjeta y su portátil, sin cámaras, sin discursos. Beltrán envió un correo a su junta pidiendo licencia. S.A. miró largos minutos una pantalla en blanco. Todos, a su modo, comprendieron que la sombra dura lo que tarda la gente en ponerse de pie. Clara, antes de dormir, dejó sobre la mesa 2 sobres cerrados, audiencias y accidente. En el borde del espejo, la foto en blanco y negro de su esposo devolvió un reflejo más liviano. Ella no pidió nada, agradeció. Mañana sería martes. Había café que servir y una mesa abierta que estrenar.